¿Cuántos somos hoy en la clase? Ya se están uniendo todos, somos 77. 77. ¿Están todos o falta o esperamos unos minutos? Si podemos esperar 2, 3. Ok, vamos a esperar. Mientras tanto, bueno, primero que todo, pues mis excusas me solicitaron si podía dar la clase en forma virtual, dadas las circunstancias del día de hoy, que se iba a ser un poco difícil para poder asistir al hospital. Así que bueno, accedí con gusto para que ustedes tengan quizás una posición más cómoda. Espero que haya sido así, que todos estén bien, pues con las lluvias del día de hoy. Y entiendo que tenían clases hace un momento, ¿no? Sí, Ok, voy a un momento a hacer una prueba para ver, hace rato no uso el Zoom, así que voy a hacer si podemos transmitir sin ningún problema, ¿está bien? ¿Pueden ver la imagen? Aún no, doctor. Aún no. Ok, dame un segundo nada más. Ahora sí, no se ve, doctor. nada. Bueno, el que está mal soy yo entonces. A ver, la cosa, emitirle. ¿Cómo es la cosa? Si alguien me ayuda. Vamos a salir dos. En los puntitos sale que iniciar compartir o compartir. Ok, unos puntos. No, no me sale nada de eso. Compartir, ¿no? Sí, Pero ahora mismo lo estoy compartiendo. Ahora sí, ya. ¿Ahora doctor. sí? Se ve su pantalla de inicio todavía. Sí, sí, ya. Dame un momentito nada más y arreglo esto, que obviamente, bueno, ahora sí. Sí, doctor. Sí. Ok. Me avisan si están todos para poder comenzar. Sí, ya puede empezar. Ok, dame un segundo nada más. Ok. Bueno, dentro de todo, buenas tardes nuevamente. Yo soy el doctor Inti Pérez, soy cirujano general del Hospital Santo Tomás, soy el jefe de cirugía del Hospital Santo Tomás. Y pues para mí es un gusto tenerlos, aunque sea de forma virtual, siempre obviamente tuvimos un tiempo en tiempo de pandemia y después que dábamos las clases de esta forma,
Pero dadas las circunstancias, pues, y para comodidad de ustedes, pues lo vamos a dar de esta forma. Ya no es tan extraño para nosotros, pero bueno, siempre la forma presencial, uno como ente tradicional la prefiere, pero bueno, en términos generales, lo que siempre les digo en las clases es que en todo momento pueden preguntar, la idea es que se haga bastante flexible la clase y que, y como esta tiene varias opciones en las cuales uno puede estar, a ver, espérense, dame un segundito, ya se me fue otra vez la cosa. ¿Ahora sí? Sí, Sí, doctor. Ok. En la que podemos preguntar, lo que quiere decir, disculpen la interrupción. Pueden preguntar y si con mucho gusto podemos pues aclarar cualquier concepto. Esta clase tiene una particularidad que tiene muchas palabras nuevas, muchos conceptos nuevos, que muchas veces son un poco complejos, se enredan unos a otros porque son palabras muy similares, pero en lo que podamos pues aclarar, con mucho gusto hacemos una pausa o volvemos otra vez a explicar el concepto. ¿Está bien? Todos claros, con mucho gusto entonces empezamos. A ver, ya sé que han tomado varias clases, para ver si me pueden, yo sé que están empezando todavía el semestre, pero ¿qué clases han tomado? Creo que abdomen agudo, no sé si han tomado, o de apendicitis. Esa es aún no. Todavía no. No, todavía. Ok, bueno, lo usual entre todas estas cosas es que la persona que vaya a darle las clases, que creo que es el doctor Lindsay de apendicitis, y pues en forma general, ustedes han tomado ya muchas clases clínicas y todo el mundo va a decir en su clase, esta clase es de la patología más importante. Y bueno, tengo que decirle que esta es la más importante, porque no solamente por la preponderancia, sino por el número. Cuando ustedes roten en sus salas de cirugía, verán que el número de cirugía general, el número de patología biliar es la que más representa o la que más se presenta en una sala de cirugía. Así que, aunque yo lo diga, no es un concepto tan errado. Entonces, es muy frecuente, la patología biliar es muy frecuente, es extremadamente frecuente. Es la patología que más se ve en las salas de cirugía. Es la patología que está relacionada con la mayor cantidad de pacientes que se operan en una sala de cirugía. Quizás, obviamente, cada día se aumenta más. Y eso tiene que ver con ciertos conceptos en cuanto a la alimentación, principalmente. Hace el siglo pasado, que no fue hace tanto, hace 30 años, todavía se mencionaba en los libros de texto de cirugía que la patología biliar o las piedras en la vesícula, que así comúnmente se le denomina, estaba relacionada con personas principalmente femeninas, mayores de 40, obesas y multíparas. Pues varios de estos conceptos no se pueden modificar como la edad y el hecho del sexo femenino y todavía están relacionadas, pero la obesidad y la edad principalmente se han disminuido. Ya no hay personas mayores de 40 años exclusivamente con colilitiasis o con piedras en la vesícula y tampoco está relacionada directamente con la edad. Así que personas, perdón, mucho más jóvenes y con la obesidad. Quiere decir que cada día la edad es mucho menor y el peso no tiene tanta relación con esto. Así que vamos a empezar y vamos a empezar tomando ciertos conceptos de lo que vamos a tratar. Vamos a tratar primero, vamos a hacer un repaso de algo que ustedes ya conocen, que es la anatomía y la fisiología de la vesícula y vía biliar. Igual vamos a ver lo más frecuente, que son las patologías inflamatorias, las neoplasias. Ustedes van a ver una clase de neoplasias del hígado y vías biliares, así que no vamos a tocar mucho sobre eso. Y vamos a ver otros trastornos que son inherentes a la vesícula y vía biliar. Y al final vamos a hablar de los procedimientos que, pues,
son los que realizamos día a día en cuanto a la vesícula principalmente. Entonces, para recordar, tenemos que hablar sobre principalmente la producción de bilis, que se presenta principalmente se presenta en el hígado y que esta bilis se transporta hacia la vesícula, que es el reservorio. Así que vamos a hablar de el hígado principalmente en sí, las vías biliares intrahepáticas, extrahepáticas, el conducto hepático izquierdo, el derecho, que son las intrahepáticas, se unen formando el hepático común. Vamos a ver el colédoco, que es la unión de la vesícula, el cístico, con el hepático común, y la ampolla de Vater y el esfínter de Oddi, que es el órgano más que todo fisiológico en este caso. Así que también tenemos que tener en cuenta para esta charla y los síntomas que presenta la persona, que ver los órganos relacionados y sus órganos vecinos o en el área, principalmente los que se encuentran en el cuadrante superior derecho. Esta es el área donde se producen la mayoría de los síntomas o están relacionadas o se conjugan la mayoría de los síntomas en cuanto a esta patología. Igual tenemos que tener en cuenta que la vesícula, aunque la conocemos en forma gráfica, en sí está empotrada en el hígado y tiene obviamente una relación importante anatómica porque una de las capas o una de las paredes está adosada a el hígado. Igual, como anatomía no es todo fijo, hay ciertas variantes y las variantes tienen relación a dos conceptos, principalmente dos estructuras. Esta es la estructura usual en la que aprendemos todos cuando vemos las clases de anatomía, nos dicen que el conducto cístico desemboca hacia la vía biliar formando el colédoco y la arteria cística, que es rama de la hepática derecha. Pero hay ciertas variantes en cuanto a la irrigación, principalmente de la arteria cística, y otras en cuanto al drenaje de la vesícula en cuanto al cístico. La usual es la formación del colédoco cuando se une al hepático común, pero esta puede drenar directamente al el hepático derecho o tener una formación obviamente inusual en cuanto a su ruido, en cuanto al cístico. Puede ser paralela y tener una inserción o implantación baja o puede ser algo tortuosa. Eso es importante en forma técnica para el momento de la cirugía, pero obviamente no tienen mucha notoriedad en cuanto al origen de la enfermedad y la patología pues relacionada a los cálculos. En cuanto a la anatomía funcional, lo más importante en este caso es la ampolla de Vater, que es la papila de Vater, o también llamada papila duodenal mayor, que se encuentra en la segunda porción del duodeno, ¿no? Más que todo, y tiene relación o tiene control más que todo sobre la secreción hacia la segunda porción del duodeno del líquido de la bilis y el líquido pancreático. Pues obviamente está controlada por la presencia de alimentos grasos y una hormona importante en estos casos que es la colecitoquinina. La acción de cuando aparecen los alimentos grasos en la segunda porción del duodeno, controla el paso o la apertura de esta válvula en sí, de la bilis y el líquido pancreático hacia el duodeno. La gran mayoría de los casos tienen un conducto en común. He allí la relación importante que hay entre los cálculos que se encuentran en la vía biliar y la presencia de una pancreatitis, que la gran mayoría, ustedes van a ver la clase de pancreatitis, es de origen biliar en nuestro medio. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, doctor. Sí, doctor. Aquí no hay muchas preguntas porque ustedes conocen bien esto, es más, lo han dado hace menos tiempo que yo. Así que ustedes manejan muy bien esto. Igual que en fisiología, la conformación de la bilis, que en sí el volumen diario es importante, que puede llegar hasta un litro de bilis al día, que es isosmótico igual con respecto al plasma. La principal componente son las sales biliares y en sí la función
es solubilizar lípidos en sí, o sea, las grasas, ¿no? Algún tipo de conformación, la conformación y la diferencia que hay en la bilis cuando se conforma el hígado y obviamente cuando se encuentra en la vesícula, que hay ciertos cambios principalmente por la concentración. Entonces, en sí, la patología biliar es una consecuencia de la formación de las piedras o cálculos. Estos cálculos, más que todo, se presentan por una sobresaturación de colesterol, se forman las micelas, aparición de liposomas, que son conformaciones, pues es un conjunto de todas estas, se cristalizan y se da una aparición de ya conceptos mucho más sólidos como el lodo o barro biliar, y en sí después se presenta pues por la adición de estos a verdaderas piedras. Entonces, hay creencias que estos, como vemos, hay verdaderos rosarios, una vesícula prácticamente ya disfuncional por la cantidad de piedras que ocupan todo el espacio de la vesícula, o algunas vesículas que solamente presentan, pues obviamente, pocas piedras. En sí, en forma práctica, en forma pues clínica, no hay mucha diferencia entre una persona que tiene muchos cálculos o el tamaño y una poca cantidad. En sí, estos cálculos que se presentan en poca cantidad inicialmente eran pequeños y se van uniendo unos a otros o adosando. Pero no hay una referencia, no es directamente proporcional a los síntomas o al problema en sí, la cantidad de piedras o cálculos que se presenten en la vesícula. Cualquier persona que tiene cálculos, no importa el número, puede presentar los mismos síntomas o la misma severidad en cuanto a la patología. Habíamos hablado antes sobre el hecho de la concentración en sí, eso es lo más importante. La vesícula es un reservorio y su principal función es concentrar la bilis. Concentrarla, mantenerla, ¿no? Hasta que el organismo, la segunda porción del duodeno, sense la presencia de alimentos principalmente grasos y se necesite esta para su digestión. Como dijimos, la regulación está controlada por la colecistoquinina, que es una hormona. Entonces, en sí, lo más importante de esta charla y para tener en cuenta es la diferenciación que hay entre todas las patologías o todos los eventos que pueden producir la presencia de piedras en la vesícula. Entonces, si se dan cuenta en la lista que he puesto aquí, son palabras, son conceptos muy similares. Colelitiasis sintomática, colecistitis aguda, coledocolitiasis, colangitis, son palabras que muchas veces se confunden, a todos nos costó definirlas, diferenciarlas unas con otras, pues obviamente son muy similares y representan conceptos muchas veces muy diferentes unos con otros en cuanto a lo fisiológico y a lo anatómico. En pocas palabras, vamos a ir enumerando, diferenciando y viendo las características de cada una de esos conceptos, de esas condiciones, que muchas de ellas producen en sí patologías propiamente dichas. Entonces vamos a hablar primero de la colelitiasis. Para todo esto, lo que vamos a continuar hablando, lo importante es determinar dos cosas que son, pues, de sumo valor. Los síntomas y signos, como cualquier enfermedad, son el pilar en cuanto a la sospecha de una de estas enfermedades, ¿no? Y obviamente se enmarcan principalmente anatómicamente en el cuadrante superior derecho del abdomen. Entonces, cualquier paciente que tenga uno de estos conceptos o estos síntomas o signos, hay que tomarlos en cuenta para determinar la patología y el tipo de patología y el problema que podemos tener potencialmente para tener un diagnóstico diferencial. Entonces, el dolor en hipocondrio derecho es pues obviamente la piedra angular de este problema y se puede asociar con el dolor presentado
en ese lugar anatómico, pero relacionado con la ingesta de alimentos, principalmente grasos. Hay que preguntar siempre al paciente cuándo se presenta el dolor y si está relacionado con los alimentos, cómo es el dolor, si es cólico, si es punzante, que es lo más frecuente en estos casos, la presencia de signos, obviamente, relacionados al tracto gastrointestinal. Ya vimos que la cercanía del estómago a la vesícula y la vía biliar, pues puede producir, obviamente, síntomas, más que todo como náuseas y vómitos. ¿Cómo se alivia este cuadro? Y si se presentan otras características relacionadas como ictericia, coluria, acolia, fiebre por ser un proceso inflamatorio y o infeccioso, y obviamente ciertos conceptos relacionados ya con neoplasia, como la pérdida de peso, astenia o adinamia. Así que cuando vamos a valorar los, la patología biliar, hay que pensar o hay que referirnos o considerar todas estas preguntas o signos y síntomas que tenemos que descartar o confirmar en un paciente. Entonces, otra cosa que es importante antes de ver específicamente cada concepto es cuáles son los estudios que vamos a tener en cuenta o que vamos a tener a mano para determinar o para valorar esta patología. Ultrasonido, que es de mayor sensibilidad. En cuanto a la vesícula, la tomografía, que ve principalmente o define con mayor sensibilidad y especificidad el parénquima hepático. Igual la resonancia nuclear magnética o colangioresonancia, también conocida, que ve la vía biliar. Y otros métodos pues, que no son tan frecuentes como los fluoroscópicos, radioisótopos como el IDA, que vamos a ver más adelante. Y aunque no tiene ningún valor o sea, de peso, los rayos X, y lo coloco aquí porque ustedes se darán cuenta un par de años cuando vayan principalmente al interior, que con la ausencia de lo que hemos mencionado anteriormente, pues esta es una herramienta que aún en este momento, en nuestro siglo XXI, todavía utilizan, aunque no tiene mucho valor en cuanto a la sensibilidad. Así que estos son los conceptos que vamos a desarrollar ahora más adelante. Entonces vamos a ver todo esto enmarcado en lo que tenemos a continuación. ¿Qué es la colelitiasis? Que vamos a empezar, pues, la colelitiasis, que es la presencia de cálculos en la vesícula. Como dijimos anteriormente, aunque ya cada día es mucho más homogénea su presentación, es todavía más en predominio en mujeres, se presenta en mayores de 30 años. En la gran mayoría de los casos, inicialmente no presentan síntomas. Muchas veces es un hallazgo incidental y cada día más es un hallazgo incidental con un ultrasonido, ya que el ultrasonido está a disposición prácticamente de la mayoría de la población. Es económico y es accesible. Y pues también tenemos la suerte que es un diagnóstico, pues una herramienta diagnóstica que es bastante accesible en cuanto al costo. Entonces, lo importante, colelitiasis, como dice el concepto, la palabra es la presencia de cálculos en la vesícula y hasta allí. Cuando estos cálculos, en un momento dado, obstruyen la salida, porque la vesícula tiene una sola entrada y salida, y cuando se necesita bilis en la segunda porción del duodeno, la función de la vesícula es por tratar de llevar esa bilis al duodeno, lo que produce es una contracción de esta y pues lo que se presenta es que uno de estos cálculos va a llegar al cuello y lo va a obstruir y va a formar como una válvula. Entonces, en este caso, se presenta un dolor recurrente en el hipocondrio derecho. Este dolor es irradiado a la espalda, principalmente al hombro derecho. Es postprandial principalmente con las grasas. Y este paciente va a tener un alivio progresivo cuando el alimento pase y obviamente la contracción de la vesícula ceda
o deje de darse. Entonces, este cálculo que está aquí en el cuello va a volver a flotar en el líquido de la vesícula, o sea, en la bilis. A este concepto se le llama, a este evento se le llama cólico biliar. Cólico biliar porque solamente es un caso momentáneo, es un síntoma momentáneo que se presenta cuando la persona come. La obstrucción es pasajera y luego del evento el paciente vuelve a su posición normal. Y esto ocurre principalmente porque la contracción de la vesícula trata de vencer la obstrucción. No está asociado con un proceso inflamatorio o sistémico o infeccioso, porque el paso es en cuanto a corto tiempo. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, doctor. Ok. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto, ¿eh? Si este cálculo, ante la contracción de la vesícula para expulsar la bilis hacia la segunda porción del duodeno, si este cálculo o esta piedra se enclava y no vuelve a su posición normal, entonces lo que progresivamente va a ocurrir, va a haber que aún hay una imposibilidad de la bilis por salir hacia la vía biliar. Esto es una obstrucción y progresivamente va a haber proceso inflamatorio en las paredes de la vesícula. A este proceso, y obviamente el dolor va a ser mucho más duradero en tiempo y de mucha más, pues, va a ser mucho más fuerte. A este proceso se le llama colecistitis. A ver si alguien puede decir cuál es la diferencia en sí, en el concepto. Que colelitiasis sería la presencia de piedras y, Así y es, entonces colecistitis sería la inflamación de la vesícula. así es. Y sí denota por su nombre que hay un proceso inflamatorio o infeccioso. ¿Sí? Entonces, el dolor va a ser mucho más duradero que es un proceso inflamatorio. Doctor, una pregunta. Puede tener náuseas. Dígame, dígame. Em, para que haya colecistitis, según la explicación que dio, entonces deben de haber cálculos en la vesícula, me imagino. O puede ocurrir una Sí, así colecistitis. es. Acalculosa, sí, pero eso lo voy a explicar en un minuto. Ok, vale. Como dije, como está ahí escrito, el 95% de las colecistitis son por cálculos, ¿no? O sea, es la inflamación de la vesícula secundaria a la obstrucción en el tracto de salida, o sea, en el conducto cístico, porque es el tracto de salida es el lugar más angosto. Ahí se obstruye. Hay edema y todo ese proceso inflamatorio pues trae a los síntomas anteriores y se dan mucho más en cuanto al tiempo. O sea, el dolor es mucho más duradero, no cede porque obviamente está obstruido en forma permanente. Entonces, obviamente va a haber síntomas como náuseas, vómitos, fiebre, porque es un proceso inflamatorio instaurado. Puede haber, obviamente, el dolor va a ser mucho más intenso y ahí sí, cuando uno examina al paciente va a haber signos de irritación peritoneal porque al tener inflamada la vesícula, cuando la persona uno palpa en el hipocondrio, en el reborde costal y le pide a la persona que inspire, ustedes lo vieron en semiología, pues se da un signo que se llama signo de Morphy, que es pues cuando la persona hace una pausa en la inspiración profunda, porque obviamente hay un dolor cuando uno inspira y el diafragma desplaza la vesícula hacia la pared, se hace mucho más superficial y obviamente al tocarlo, al palparla directamente con la mano, duele. Pero ante la pregunta de la doctora, hay un 5% de pacientes que tienen una colecistitis sin piedras. Es poco frecuente, se ve principalmente en pacientes críticamente enfermos. Críticamente enfermos quiere decir en cuidados intensivos. Pacientes
con grandes quemaduras, grandes quemados, pacientes que están sometidos a altas o algún proceso inflamatorio como la pancreatitis. No tiene que ver con la relación con los cálculos. Más que todo, son pacientes que tienen alteraciones hemodinámicas que producen grandes cantidades o un gran edema en muchos órganos, y ese edema obstruye también el conducto cístico. Entonces, por eso, obviamente, son pacientes críticamente enfermos. Trauma múltiple, cirugías extensas, cirugías, pues obviamente mayores, grandes quemados y pacientes que están sujetos a manejo de cuidados intensivos. Ya digo, son poco frecuentes. ¿Responde la pregunta, doctora? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces la fisiopatología, ¿cuál es en estos casos? Importante determinar. Cuando con un paciente tiene cálculos, una de esas cálculos se obstruye la salida de la bilis cuando la vesícula es inteligente y nuestro organismo en sí todo tiene que ver con regulación. Cuando se da esta obstrucción, obviamente no sale bilis hacia la segunda porción del duodeno. Pero el organismo, cuando sensa la ausencia de esa bilis, produce mucha más contracción porque necesita la bilis. Esa contracción, cada vez que se da, es el dolor. Por eso es un dolor cólico, es cíclico. El dolor de la colecistitis es un dolor cíclico. Cuando ustedes vean la apendicitis, es muy similar, la fisiopatología, perdón. Hay una obstrucción. La única diferencia entre una vesícula y un apéndice es que la vesícula está hecha para distenderse, porque es un reservorio. El apéndice no tiene, aunque tiene un lumen, no tiene la capacidad de distensión. Por eso, ante la obstrucción de su lumen, en 24 horas se puede perforar, pero la vesícula tiene capacidad para extenderse. Pero lo que sí se produce inicialmente es un aumento, un engrosamiento de la pared. Este engrosamiento produce principalmente aumento, se ensancha la pared. Y obviamente la primera presión de los vasos que va a, va a superar es la presión linfática. Entonces se va a producir un gran aumento en cuanto al volumen. Luego sigue produciéndose moco dentro de la vesícula y esto aumenta más la presión y vence la presión venosa. Eso es en varios días, pero puede progresar y continuar y puede llegar a vencer la presión arterial. En tal caso ya se puede dar cuadros de isquemia y puede haber perforación en algunas áreas de la vesícula. Entonces, lo primero que hay, bloqueo por el cálculo, hay contracciones buscando o tratando de liberar esa obstrucción. Si no se logra, sigue el dolor tipo cólico, hay edema de la pared de la vesícula, inflamación y obviamente infección porque este líquido, bilis y moco que está dentro de la vesícula, se contamina por bacterias entéricas. Y pues obviamente puede llegar a tener pues en pura secreción purulenta. En caso tal, cuando se llena el pus, la vesícula denomina piocolecisto, una distensión y una gran proceso inflamatorio alrededor de la vesícula, hay líquido y obviamente hay mediadores inflamatorios. Antes de manejarlo, ¿cómo podemos ver? Vamos a ver si podemos echar un poquito para atrás. Entonces, este es la herramienta diagnóstica más frecuente o más accesible al paciente con dolor en hipocondrio del pecho y sospecha de una patología según presencia de ultrasonido. Podemos detallar la vesícula y las vías biliares. Igualmente el hígado, pero la vesícula la vemos de esta forma. Usualmente esta es una vesícula normal,
no se ve nada adentro y las paredes están delgadas. En cambio, cuando vemos estas imágenes que son cálculos y tiene lo que se llama, no sé si recuerdan en su clase de radiología, la sombra acústica, igual hay colecciones y hay un evento de la pared. Vean el halo que le rodea la pared de la vesícula. Entonces, hay líquido que se llama líquido pericolicístico, hay engrosamiento de las paredes de la vesícula y la presencia de cálculos que la define como una colecistitis. Vale, esto también otra imagen con aumento el grosor o el espesor de la pared. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, el manejo de ese paciente, ¿cuál es? Inicialmente, ¿con qué síntomas llega el paciente a un cuarto de urgencia? Con dolor, deshidratado porque estuvo con náuseas, vómitos y obviamente los alimentos porque le da dolor. Hidratar, analgésicos, antiespasmódicos para el dolor y para contrarrestar los movimientos de la vesícula y antibióticos, pues, obviamente, para controlar el proceso inflamatorio. Y el manejo definitivo es la colecistectomía. El gold standard o el procedimiento de elección a nivel mundial es el procedimiento laparoscópico. Pero ante la ausencia de este procedimiento, pues obviamente está aceptado que se haga en forma abierta. En nuestros hospitales, laparoscopio es a un proceso. Si alguno de ustedes han sido operados de la vesícula, y siempre hay uno, ¿ah? Es muy frecuente. Y en nuestro medio médico, desde la universidad, obviamente no comemos muy bien y eso contribuye mucho más a presentar estas patologías. Entonces, este es un procedimiento laparoscópico. Ahora vamos a ver al final de la charla algunos procedimientos. Este es un procedimiento mínimamente invasivo que se realiza con unas incisiones de 5 milímetros, estos que vemos aquí, que se llaman puertos, para introducir los instrumentos que son instrumentos largos, finos, son pinzas, como vemos acá. Con ellos pues, hacemos o realizamos el procedimiento. ¿Todo bien hasta acá? Doctor, una pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Realiza para la parotomía cuando es abierta? El proceso de Kocher. Ok, gracias. En sí, muy importante que ustedes recuerden los nombres pues, propios de las incisiones. Esta es una incisión subcostal derecha. Ok, más sencillo. Sí, no, la verdad que eh, con el paso de ser pues usual en sí, así que es más fácil anatómicamente cómo se hacen las incisiones. Si ustedes dieron ginecología, ustedes, digamos la FANI, pero usted mencionar como una incisión en forma transversal o suprapúbica transversal, uno pirla, no necesariamente tiene que aparecer toda la incisión, porque era usual cuando algunos de ustedes sí, va a ser
realizada por un robot o asistida por robot. Uno que todo va a describir dónde se colocan los. Una consulta. Los Bien, criterios de importancia al momento del manejo. sí, sí, son importantes. La, la gravedad del paciente. Pero en sí, el manejo, o sea, el diagnóstico es bastante sencillo cuando uno tiene un ultrasonido. El manejo es definitivo, la colecistectomía. Lo que puede variar es el momento en que se le hace la colecistectomía. Hay variantes en cuanto al manejo, dependiendo de la presencia de cálculos en otro lugar. Ahora vamos a hablar de cuando estas piedras se encontraban inicialmente en la vesícula o una de ellas pasa al conducto de la vía biliar. En sí, a esto se le denomina coledocolitiasis, la presencia de cálculos en la vía biliar. La gran mayoría de las veces, esos cálculos vienen de la vesícula. No exclusivamente se pueden originar del hígado, pero en su gran mayoría producen o proceden de la vesícula que pasan por el conducto cístico hacia el conducto, en este caso, el colédoco. Entonces, me puede decir, pues, en sí, ¿qué puede producir una de estas, qué cambia varias de estas piedras? La vía biliar. Ictericia, acolia, coluria. Ujú, sí, obviamente y eso se da más que todo por la ausencia o la imposibilidad de que la bilis pase a la segunda porción del duodeno, ¿no? La ictericia, obviamente, porque al tener unción, el, la bilis dar la presión y va a ir proximal y esto va a pasar la bilis conjugada a la sangre y tener su bilirrubina aumentada. ¿Está bien? Y también por la imposibilidad de pasar hacia la segunda porción del duodeno, se va a pasar a colia. Esto, Ahorita, así es. Entonces, el paciente con coledocolitiasis, y recalco, coledocolitiasis es la presencia, no denota un proceso infeccioso, no denota un proceso inflamatorio. Importante, lo relevante es que están ictéricas. Ese es cuarta urgencia. Nuestra cultura, durante muchas décadas, nos indica que las personas siempre han pensado hasta el día de hoy que esa ictericia se debe a qué patologías. Hepatitis, hepatitis virales. Así es. ¿Y por qué, doctora? Todavía cuando un paciente, yo sé que usted han pasado por el cuarto en un momento, pero ¿por qué cada vez que llega un paciente todavía pensamos que es una hepatitis? Creo yo que por La la respuesta, frecuencia bien, de la enfermedad. no. Recordemos ahora que casi toda nuestra población está vacunada, pero es por costumbre. Pero en medicina, nosotros de su frecuencia, de la relevancia en cuanto al, y también de su gravedad, obviamente. Si en
este que tienen ictericia, la gran mayoría son de origen biliar. Ya muy pocas en nuestro medio, probablemente en otro medio rural puede ser que sí, pero en nuestro medio de origen biliar. Pero sí, es cierto, todavía tenemos la costumbre de pensar que es una hepatitis. Por eso, aún así, en el cuarto de urgencia de los hospitales como el Santo Tomás, el Seguro, todas las personas ictéricas todavía piensan en hacerle algún tipo de pruebas de hepatitis. Pero en cuanto a la inflamación del hígado, estos pacientes no tienen un aumento importante de las transaminasas. Así que el paciente, en este caso, ¿qué va a presentar? Aquí no lo he puesto todavía, pero ¿qué va a presentar? Vamos a adelantarnos un poco en cuanto a laboratorios. ¿Qué presentaría? Aumento de la ¿Presentaría fosfatasa leucocitosis? alcalina. Sí, está bien. ¿Leucocitosis tendrá? No debería, porque no hay No debería inflamación. tener. Exactamente. Y eso es un concepto muy importante. Aunque este paciente tiene una ver, uno, que tiene piedras en la vesícula, o sea, que tiene colitiasis porque ese es el origen del problema. Dos, que puede verse un cálculo en la vía biliar. Puede verse, no absolutamente, no siempre se ve, pero lo que sí se ve, y esta es la pregunta que siempre le preguntan a usted en el examen, es ¿cuál es el signo indirecto ultrasonográfico de una coledocolitiasis? Y es la dilatación de la vía biliar, porque aunque distalmente puede haber un cálculo. ¿Me explico? Y el consulta es 6 milímetros. Quiere decir que una persona que tiene un diámetro mayor de 6 milímetros con ictericia, pues obviamente puede tener una coledocolitiasis. Y digo puede porque muchas veces la resonancia nos indica que está dilatada, pero que no hay cálculo. Quiere decir que ese cálculo puede haber colangiopancreatografía, ¿verdad? Esa es la resonancia y que vemos aquí un cálculo distal. Y este paciente requiere una CEPRE. Un segundito, vamos. Esta es una CEPRE para no irnos del concepto. A ver, doctora, ¿cómo fue que se llama la CEPRE? Colangio, pancreatografía, retrógrada, endoscópica. ¿Por qué retrógrada? Porque vamos a entrar con un endoscopio en forma retrógrada y vamos a los cálculos. Y aquí lo vemos. Introducimos una guía. Este es el cálculo. Esa guía, es la canastilla que abraza o sostiene el cálculo y lo extrae. ¿Lo ven? ¿Ustedes todos han visto una endoscopía? Todavía no me he rotado gastro. ¿Sí?
Bueno, la endoscopía, es que el endoscopio normalmente uno ve directamente hacia adelante, pero este es un endoscopio de visión lateral y visión lateral para poder visualizar la papila y por ahí se introduce la cánula. Entonces aquí ven otra visión. Esto es una visión fluoroscópica. Y aquí está el endoscopio, introduce la canastilla, este es el cálculo, que es un cálculo y ahí lo pueden medir y lo extraen. Entonces, esto es para retirar el cálculo de la vía biliar. Y luego de eso, obviamente, lo que hay que hacer es que el paciente hay que eliminar, que es la vesícula. Hacer retira las piedras y luego a los, al día siguiente, 2 días, podemos operarlo. De la vía biliar con el pancreático, que es el que está aquí, tienen una vía en común. Y muchas veces cuando uno introduce medio de contraste, igual en una, se pinta todo el conducto. Cuando ustedes vayan a la clase de pancreatitis, uno de los orígenes de la pancreatitis es por la CEPRE. Esa es una de las consecuencias o una de las complicaciones de la CEPRE. Y es que para pintar y saber, como vimos hace un rato, si hay cálculos, en la vía biliar uno introduce medio de contraste. Ese medio de contraste produce irritación en el páncreas. Así que ese es uno de los orígenes, como lo ven aquí. Si uno introduce mucha fuerza hacia el conducto pancreático, produce una pancreatitis. ¿Está claro lo de la CEPRE? Ópicos, los que están en la vía colecistectomía. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, Síndrome doctor. de Mirici. Síndrome de Mirici es un síndrome que se da porque los cálculos se van agregando uno a uno al final de la vesícula y llegan a producir una compresión extrínseca de la vía biliar por esos mismos cálculos. Y puede llegar hasta producir una comunicación de la vesícula con la vía biliar. Ese es un concepto que lo único que quiero es que se lo aprendan. Hay una clasificación. Esto es un proceso crónico que se va dando cuando se van sumando uno a uno cálculos y se agregan hasta formar vesícula. La succión de la vía biliar secundaria y, y, y asemeja una polea política. Ocurre cuando produce una con bacterias entéricas. Entonces produce algo con una infección de la vía biliar.
en sí, de los bacteriólicos. Entonces, es importante, esto es una urgencia para un paciente, porque hay un aumento de la presión de la vía biliar, hay una colangitis, puede producir hasta abscesos hepáticos. Se llaman abscesos colangíticos. Son secundarios de la vía biliar y que van ascendiendo. Es un paciente que está críticamente enfermo. Es una urgencia nosotros, porque es un paciente que inicia como los síntomas y con todas las consecuencias. Un paciente que llega al cuarto de urgencia no necesariamente tiene que tener esta triada para hacer un diagnóstico de colangitis. El paciente puede estar itérico, que no tenga fiebre, pero puede tener leucocitosis en sus fases iniciales. Se le hace, se le hace un diagnóstico de coledocolitis, pero si se une, o sea, leucocitosis, neutrofilia, una colangitis sin necesidad de tener una triada de Charcot. Si este paciente ya con una colangitis se le suma, pues trastornos neurológicos principalmente o secundarios a diagnósticamente signos. Es necesario tener un diagnóstico. Por suerte podemos evidenciarlo por las imágenes en forma temprana. ¿Está claro? Sí, doctor. Doctor, Entonces, una coledocolitiasis, pregunta dígame. con respecto al síndrome de Mirizzi, Ajá. usted mencionó que es algo crónico, pero antes de que el paciente, o sea, para que un paciente desarrolle ese síndrome, no debió haber presentado como una colecistitis aguda, o sea, algo En así. sí es un proceso inflamatorio crónico. Muchas veces esto no es fijo. El paciente puede tener cuadros de cólico a repetición y llega un momento en que ni siquiera la bilis se almacena en la vesícula porque no puede entrar. Es una vesícula disfuncional. El paciente puede tener cálculos en la vesícula y se van sumando aún más y muchos más por los mismos movimientos de la vesícula hasta producir verdaderas piedras grandes en lo que es la bolsa de Hartmann, que es la salida antes del cístico. Van comprimiendo, se van haciendo mucho más grandes hasta que pueden comprimir la vía biliar y pueden llegar a horadar la pared de la vesícula y llegar a ser una fístula, una comunicación a la vía biliar. En sí es un proceso crónico, no es un proceso agudo. Es un proceso crónico, dura mucho tiempo, pero llega a tener hasta fases en la cual pueden lesionar o horadar en la bolsa de Hartmann y llegar a la vía biliar. Entonces, como hablamos hace un rato, la colangitis, el cuadro clínico, como lo describe con ictericia principalmente, leucocitosis, escalofríos, ¿no? Los signos, igual que la coledocolitiasis, hay proceso inflamatorio instaurado y los laboratorios, aparte de las bilirrubinas elevadas, va a tener, obviamente, leucocitosis
neutrofilia, puede tener cirrosis metabólica en los gases arteriales. El diagnóstico, el ultrasonido para determinar la presencia de cálculos en la vesícula, dilatación de la vía biliar, la resonancia que obviamente lo confirma, y el procedimiento, en este caso de elección, también como la coledocolitiasis, es la CEPRE. Usualmente un paciente con coledocolitiasis se hospitaliza y se espera el día de la CEPRE. En estos casos, un paciente con colangitis, al tener instaurado ya un proceso infeccioso, a su ingreso se hidrata, antibióticos y se hace una CEPRE de urgencia. ¿Ok? Entonces, el manejo definitivo de estos conceptos ya conocidos, esto es un paciente con una infección que lo que va a tener en la vía biliar en vez de bilis es pus, entonces hay que drenar, como si fuera a drenar un absceso. Obviamente todos los centros médicos, hospitales de nuestro medio y en todo el mundo, no todos tienen acceso a una CEPRE. En Panamá son pocos los que tienen acceso a CEPRE, así que obviamente no siempre se puede realizar, dependiendo de la condición del paciente, muchas veces hay que drenar o antes se realiza. El principio es drenar la bilis. Doctor, una pregunta. Dígame. Y en casos de colangitis, los antibióticos siempre, Que es frecuente en nuestro medio. A ver, entendamos que estos pacientes calar lo que es los antibióticos es netamente empírico. ok, entonces, o sea, pero generalmente se prefiere cubrir antes que no cubrir, pues. Así es. Y recordemos que obviamente Ok, depende del cuadro del paciente. ok, listo. Lo que habíamos hablado hace un rato, la CEPRE, en estos casos también es la indicada, ya lo habíamos mencionado. Voy a mencionarle algo que ya no hacemos tanto, que es el drenaje abierto, o sea, el drenaje quirúrgico, y se colocan lo que vemos aquí, los tubos en T. El tubo en T es un concepto que aunque todavía es básico, ya casi no se hace, es la colocación de un drenaje, pues después de extraer los cálculos quirúrgicamente, quiero decirlo, abierto, se extraen los cálculos en la vía biliar y se colocaba seguridad para mantener la vía biliar permeable. Prácticamente ya no se utiliza. Pero pues, si ustedes mencionan o han escuchado alguna vez o van a mencionar el tubo en T, es lo que es utilizado o se utilizaba para la vía biliar. Doctor, Doctor, ¿y ahora cómo se prefiere drenar si no es con el tubo T? Con la CEPRE, prácticamente el 95% de los pacientes con colangitis o con coleo de CEPRE. De esos pacientes, no es lo que se procede a realizar un procedimiento quirúrgico. Muchas veces es laparoscópico, así que es mínimamente invasivo también. Ah, ok. A ver, yo les puedo mencionar nada más lo que se hace ahora, pero también en nuestro medio, pues obviamente tenemos pacientes que no se le pueden, no se puede terminar. A ver, nosotros tenemos, y es muy difícil extraerlos si no es quirúrgico. Ok, vamos a hacer un resumen en cuanto a qué hacer con cada paciente. Cada día que va pasando más en cuanto a su formación, se darán cuenta que van cambiando el concepto de que cuando uno va paso a paso en cuanto a la evaluación de una inicialmente
tienen el concepto de que para hacer un tratamiento primero hay que tener un diagnóstico. ¿No es así? Entonces, hay que ir cambiando la mentalidad porque muchas veces hay que ir de la mano del diagnóstico el tratamiento. Entonces, si tiene síntomas como la ictericia y está con fiebre, lo lógico es pensar que tenga una colangitis. No podemos esperar a hacerle un iniciar manejo. O sea, lo que quiero decirle es que hay que cambiar un poquito el concepto que ustedes tienen instaurando un tratamiento antes de tener un diagnóstico definitivo. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, Ok. Entonces, vamos a resumir los conceptos antes de ir a lo del tratamiento. Cálculos en la vesícula. O sea, si solamente le hicieron un ultrasonido y se encontraron en forma incidental la presencia de cálculos, a eso se le denomina colelitiasis. ¿Sí? Es muy frecuente. Le hicieron un ultrasonido por alguna razón y le encuentran unos cálculos. La persona nunca le ha dolido nada, no tiene síntomas. Ese paciente tiene una colelitiasis. Solamente si esa persona tiene esporádicamente dolor cuando come grasa con algún medicamento para el dolor, pero no tiene ningún signo inflamatorio, lo que tiene es un cólico biliar o también se le denomina en nuestro medio colelitiasis sintomática. Ese cuadro el paciente no tiene ningún tipo de clava en el cuello de la vesícula, o sea, en el cístico, y produce un proceso inflamatorio porque no se llama colecistitis aguda. ¿Sí? Y eso se puede llegar a formar un absceso, que es el empiema, o una piocolecisto, lo mencioné hace un rato. Se puede perforar o puede producir cualquier complicación como fístulas también. Si ese cuadro no se opera y el paciente continúa teniendo esos cuadros a repetición, puede llegar a una colecistitis crónica. El síndrome de Mirici es un ejemplo, quería explicártelo, aquí es más fácil comprenderlo. ¿Está bien? Cuando las piedras pueden pasar a la vía biliar, a esa presencia de cálculos en la vía biliar se le llama oleocolitiasis. Si la persona solamente tiene coleocolitiasis, pues obviamente tiene una ictericia obstructiva, no hay un proceso, oleocolitiasis en sí, no hay un proceso inflamatorio estancada, puede pasar por la obstrucción del cálculo, se contamina, se le llama colos inflamatorios. Y lo otro que le adelanto es la pancreatitis, porque la pancreatitis en sí, de origen biliar, tiene un origen obstructivo también. Eso lo vamos a ver en otra clase. entonces la diferencia entre Oh, las primeras diferencias es si es sintomática o no sintomática para decir si es cólico biliar así o es, solo litiasis biliar. así es. O colelitiasis sintomática. Gracias. Ok, entonces este es un cuadro que les hice que es bastante sencillo. Lo que resume es más que todo sobre lo que hablamos hace un rato, pero qué hacer. En este momento para ustedes o por lo menos lo que les quiero transmitir es lo más importante. ¿Qué hacer con cada uno de estos eventos? ¿O qué hacer con cada uno de estas? Recordamos bien las palabras, los términos, porque son muy similares. Pero lo que sí debemos recordar siempre es qué hacer. ¿Saben? ¿Qué hacer en el sentido de manejar expectante de manejo o de referirlo o de llevarlo o dejarnos con el paciente en el hospital?
Entonces, las colitiasis, ejemplo, a la gente le mandan eso es un hallazgo incidental, a eso se le llama colelitiasis. ¿Tiene dolor? No tiene dolor. Si me siguen en el cuadro, es más fácil. Si tiene leucocitosis, no tiene por qué tener ictericia, ni tampoco fiebre porque no tiene signos inflamatorios. En ese caso, el manejo es expectante. Y ahí le puse dos asteriscos porque hay una patología que sí amerita mandarlo al cirujano, falsémico. Y esa es una de las preguntas del examen. Si el paciente con colelitiasis, sin síntomas, pero es falsémico, ¿cuál es el manejo adecuado? Es la colecistectomía, porque el paciente falsémico tiene mucho riesgo de tener coledocolitiasis y obviamente colangitis. ¿Está claro? Sí, a ver. Aunque los ¿Puede? libros, Doctor, ¿podría repetirlo, por pues, favor? cuando ustedes vayan al hospital, díganme. Ok. La colelitiasis, el manejo es expectante. Cuando no da síntomas, cuando el paciente nunca ha tenido molestias, no hay que operar todos los pacientes con colelitiasis. Si el paciente no tiene síntomas, no es una indicación quirúrgica. Solamente el grupo de pacientes que tiene una indicación quirúrgica aún no teniendo síntomas es el paciente falsémico. ¿Sí? Entonces, la colitiasis sintomática tiene dolor, sí, que es esporádico. ¿Tiene leucocitosis? No, no tiene ictericia, no tiene fiebre, porque obviamente el paciente no tiene ningún cuadro inflamatorio. La cirugía es electiva, quiere decir que cuando uno tiene un paciente que va a la consulta de cualquier médico y le dice, a mí me duele cuando como abajo de la costilla y me hicieron un ultrasonido, o uno le manda un ultrasonido y confirma que tiene una colelitiasis en el ultrasonido inflamatorios. ¿Ok? Ese paciente se puede manejar con recomendación. ¿Y cuál sería la recomendación a ese paciente? Disminuya consumo de comida grasa, que Ah, baje de peso y que se hidrate bastante. así es. Y lo refieres al médico, al cirujano en este caso, porque ese paciente ya tiene síntomas y lo que va. Entonces, ese paciente es el paciente que uno opera electivamente, en forma programada. No se maneja intrahospitalario. El cálculo no sale del cístico, del cuello de la vesícula, se obstruye. Tiene dolor, sí, y el dolor es permanente. Aunque es tipo cólico, no cede. ¿Tiene leucocitosis? Sí. ¿Tiene ictericia? No debe tener ictericia. Solamente tendrá algo de ictericia, más que todo porque tenga un proceso inflamatorio tan grande que esa inflamación, pero lo usual es que no. No pongo ahí porque tampoco categóricamente no necesariamente no la tenga. Y puede tener fiebre. Ese caso, el paciente se maneja intrahospitalariamente. Es una urgencia porque tiene un proceso inflamatorio infeccioso que si no se opera, obviamente va a progresar. Y el procedimiento de elección es la colecistectomía. Doctor, Dígame. una pregunta. Es que Patricia y se veía lo de la colestasis intrahepática del embarazo y a las embarazadas se le trataba con ácido desoxicólico. Ah, sí. O sea, decía que no, o sea, que por lo menos ahí en esa patología no tenía evidencia, pero que era usado más cuando sí era por lo menos una colelitiasis franca que como que disolvía los cálculos, pero no sé si ese es, No, o la sea, verdad como que un estándar. no hay ninguna evidencia que eso disuelva los cálculos.
Y el día que lo Sí. cierto es que no hay en este momento nada que disuelva los cálculos. Y otro concepto importante, porque muchos pacientes confunden un poquito lo que es el hecho y lo comparan o lo confunden con los cálculos renales, que en el concepto pues la solución del cálculo renal es que si es de un tamaño en estos casos pequeños, 6 milímetros o menos, puede uno expulsarlo. Pero dar un cálculo de la vesícula es contraproducente, es hasta más peligroso. No hay ni una sustancia que esté demostrada que disuelva, fragmente o haga desaparecer los cálculos. La formación de los cálculos por los cambios hormonales principalmente y por los movimientos hidroelectrolíticos en cuanto a la bilis. O sea, es mucho más, es un factor que aumenta la frecuencia de cálculos. Y si el paciente, la embarazada en su condición, tiene cálculos, aumenta la posibilidad de una colicistitis. Por eso es la razón que le dan sustancias para tratar de disminuir, pues obviamente, que este paciente tenga un proceso inflamatorio. Pero un gran porcentaje de las embarazadas tiene. Ok, ok, entiendo. Bueno, entonces íbamos con la coleocolitiasis. Igual el paciente puede tener algo de dolor, más que todo por la obstrucción, pero no tiene un cuadro infeccioso, inflamatorio, por lo cual no tiene leucocitosis. Sí tiene ictericia, no tiene fiebre porque no tiene un proceso infeccioso. Y el manejo, pues, es la CEPRE inicialmente y luego la colecistectomía. Y dije que si hay un proceso inflamatorio, hay fiebre, calofrío, leucocitosis, neutrofilia, en estos y cirugía de urgencia. Doctor, ¿Alguna ¿por qué pregunta la hasta aquí? colecistitis tengo que hacer cirugía? O sea, Porque el cálculo está ahí, porque el cálculo va a permanecer. Uno puede, sí es cierto, hay pacientes que parto hace poco tiempo, pocos meses. Este paciente tiene riesgo, muchas veces están anticoagulados, entonces uno prefiere manejarlo con antibióticos, pero cuando el paciente tenga la condición, hay que operarlo. Hay que operarlo porque obviamente el riesgo de tener una infección mayor en cuanto a la colecistitis siempre está allí. ok, gracias. Sí, la colecistitis en algunos centros, o bueno, obviamente en algunos casos, el paciente está críticamente enfermo, como dije, o un paciente en manejo de cuidados intensivos, crítico, otra patología, o con una patología que limite la posibilidad de ser operado, porque por el riesgo sea muy grande. Ejemplo, paciente con tromboembolismo pulmonar, que tenga algún tipo de eh, infarto agudo de miocardio reciente, se puede manejar percutánea vesícula para que no se infecte, pero son los pocos casos. ¿Está bien? Vamos a hablar rápido de un par de cosas importantes porque son frecuentes. Son los pólipos en la vesícula. Los pólipos en sí son pseudotumores, son adenomas y son acúmulos de colesterol en la pared de la vesícula. Pueden por tumores o neoplasias de la vesícula, pero hay que pues, diferenciarlos. Todo paciente que tiene un pólipo que se ve en ultrasonido, ahí lo ven, que es como que se presenta en la pared,
pues hay que darle seguimiento al pólipo para ver si tiene un crecimiento rápido. Si pólipo, y si el pólipo es menor de 1 centímetro, y eso es otra pregunta que se le hace en el examen, ¿con qué tamaño se opera el pólipo si es mayor de 1 centímetro? Si el tamaño no progresa, no hay que hacerle nada siempre y cuando el paciente no tenga síntomas. ¿Cuándo tiene síntomas? Cuando el pólipo se encuentra cerca del cuello de la vesícula, porque en esos casos muchas veces hace como un proceso de válvula que obviamente puede asemejar. Se opera un paciente con pólipo cuando es mayor de 1 centímetro y cuando tiene dolor. Ahí está, eso es un pólipo que se encuentra pues adosado, siempre es así, a la pared de la vesícula. Entonces la indicación, como repito, la indicación es para operar al paciente es que sea mayor de 1 centímetro y que dé dolor, casi siempre. Y los que son menores de 1 centímetro solamente se vigilan, se dan seguimiento, se le da un ultrasonido cada año para ver su progreso. Otra de las patologías que no son tan frecuentes, pero son pues relacionadas a la vía biliar, son los quistes de colédoco. Y tienen su importancia más que todo porque tienen algún tipo de porcentaje de malignización, que en ese caso vamos a ver como ahora, que es el colangiocarcinoma. En sí son celular y hay una clasificación más que todo para determinar cuál va a ser su progreso y su cirugía. Eso no es tan importante, nada más que la clasificación se llama TODANI, no es importante que se aprenda nada de eso, pero el manejo es quirúrgico, son lesiones saculares como lo ven ahí en la cepa. Son lesiones saculares, una dilatación. Obviamente, si pensar esto es un colédoco que no es funcional, es disfuncional, la bilis se acumula allí a malignizarse, o sea, a producir colangiocarcinoma. Por eso es el más quirúrgico. Su clasificación, como le dije, es la clasificación de Todani. Bueno, eso es lo que hablarles sobre patologías benignas, el quiste de colédoco, el pólipo. Y aparte, todas las patologías inflamatorias que hemos hablado, la mayoría, pues en su mayoría en cuanto al tiempo de la charla, vamos a hablar unos minutos solamente de las neoplasias. Y unos minutos porque más adelante van a tener una charla sobre cáncer de hígado y otros tipos de neoplasias relacionadas. Así que nada más lo voy a detallar porque pues obviamente van a ser incluidas en otra charla más adelante. Entonces es importante saber que no solamente las patologías de la vía biliar son inflamatorias, aunque son la mayoría por suerte, y estas son las neoplasias de la vía biliar representan un bajo porcentaje en cuanto a las neoplasias en sí, es un 3% de las neoplasias digestivas y un cuadro clínico muy similar a una coledocolitiasis, pero asociada sí a otros factores, signos y síntomas que son relacionados con neoplasias como astenia, adinamia, pérdida de peso. Quiere decir que un paciente histérico con estas características, pues obviamente hay que sospechar una neoplasia de la vía biliar. En estos casos se le llaman colangiocarcinoma. ¿Está bien? Y según su localización, se dan intrahepáticos y cuando llegan o se presentan después de la confluencia, se le llaman extrahepáticos. Cuando se presentan en la confluencia, y esto es otra de las preguntas que le preguntan siempre en el examen, ¿cómo se le llama cuando está en la confluencia de los hepáticos? Se le llama, y este es el único tumor que deben aprenderse aquí en nombre propio, se llama tumor de Klatskin. Otro lugar que se presentan quizás con más frecuencia en cuanto a la posición anatómica son las neoplasias de vesícula, que es uno de cada 1000, uno cada 2000 pacientes que se operan con una colecistectomía. Entonces,
El colangiocarcinoma, que es la neoplasia de la vía biliar, se puede presentar en cualquier punto del árbol biliar. Igual, desde lo intrahepático hasta lo extrahepático, hasta la ampolla de Vater, ¿no? Y a, estas, a estos lugares distales, ¿no? Se les llaman, al lugar de la confluencia, el tumor de Klatskin. Y cuando la neoplasia se presenta en el árbol biliar distal, llegando a la segunda porción del duodeno, como hasta la ampolla de Vater, se le llaman periampulares. ¿Ok? Entonces, intrahepáticos, Klatskin, extrahepáticos, y en esta parte, periampulares. Periampulares porque está en relación en la ampolla de Vater. Y si lo vemos aquí, periampulares. Cuando digamos periampulares, esto denota o circunscribe 4 estructuras importantes. Colédoco distal, segunda porción del duodeno, cabeza de páncreas y el ámpula. Cualquier tumor que se encuentre en uno de estos 4 puntos, repito, colédoco distal, segunda porción del duodeno, cabeza de páncreas o papila, se le llaman periampulares y se presentan exactamente iguales. Ictericia, pérdida de peso, astenia, dinamia. Es muy difícil determinar si no es con imágenes y el estudio de elección para esto es la tomografía y la resonancia. Y hace un rato una doctora compañera mencionó una cirugía, aquí está más detallado lo que habíamos hablado hace un rato. Entonces, intrahepático, el Klatskin, extrahepático y el periampular. ¿Está claro? El diagnóstico, igual, pérdida de peso, ictericia, dolor, coluria, aculia, todo con una obstrucción de la vía biliar, más signos pues, de pérdida de peso, astenia, dinamia. Y lo importante en estos casos es que si hay un marcador tumoral que es el CA19-9. ¿Está claro hasta aquí? Este es el área particular Doctor, que estaba mencionando. una Dígame, pregunta. Es que creo que en patología se nos mencionó que CA19-9 también era como para tumor o sea, como propio del páncreas. Entonces, me, también, exactamente, sí. entonces, o sea, si nos sale positivo, o sea, podría como que ser, tenemos que considerar como Así es, ambas el posibles. páncreas y la vía biliar. Y aquí lo ven, ese es el área periampular. La gran mayoría de los tumores de páncreas son de cabeza o cola, pero mayoría que producen ictericia son de la cabeza. Entonces, el manejo de estos casos, si la neoplasia es intrahepática, hepatectomías. Si es extrahepática, pues hay que hacer una reconstrucción. En este caso, se hace la resección del área y se hace una reconstrucción con intestino. Se llama una biliodigestiva, una anastomosis de la vía biliar prácticamente en los canales, en los conductos con un asa de intestino. Muchos pacientes tienen un proceso, obviamente, ya un progreso, una enfermedad avanzada y se puede dar manejo paliativo con drenajes. Y lo que dijo la doctora hace un rato sobre el procedimiento, que es la pancreatoduodenectomía. La pancreatoduodenectomía es la cirugía más grande que hacemos en cirugía general. Es una cirugía dirigida a las neoplasias periampulares. ¿Por qué? Porque no podemos resecar una tumoración
una neoplasia en una de estas estructuras sin afectar las demás vecinas. Quiere decir que toda neoplasia periampular va a procederse con una pancreatoduodenectomía o cirugía de Whipple. No sé si han escuchado. Que consiste en retirar la vía biliar extrahepática, la vesícula, la segunda porción del duodeno, la cabeza del páncreas, todo esto y hacer una reconstrucción. Se quita en bloque. Muchas cirugías también resecan la parte distal del estómago, aunque hay algún tipo de procedimiento con preservación del estómago. Pero lo que se realiza es una reconstrucción. Hay que reconstruir la vía biliar, hay que reconstruir el conducto pancreático, o sea, el drenaje del líquido pancreático, y hay que reconstruir la segunda porción del duodeno con una anastomosis directa al estómago. Esta es la cirugía de Whipple o también llamada pancreatoduodenectomía. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte, no. Bien. Entonces, vamos a, déjame para ver cómo puedo hacer para la otra. Voy a ponerle un par de videos para poder, déjame salir acá para ver. ¿Alguna pregunta? No, Bien. ¿Cómo hago? Bien. ¿Ninguna pregunta? Hay cosas que todos ustedes aprecian más fácil. Voy a tratar de, déjame ver si puedo. Ok. A ver, la colecistectomía en sí no es parte de la clase. No es, la idea de nosotros no es darle a ustedes pues una clase de técnica en cuanto a la colecistectomía. Esto está reservado ya pues para obviamente para los residentes, pero es importante pues por cultura también saber en qué consiste, porque los pacientes preguntan ¿y en qué consiste esa cirugía? Yo quiero que me lo hagan por los huequitos pequeños, yo quiero que me hagan cicatrices pequeñas. Entonces, dentro de todo, obviamente, es importante que definir cuál es el concepto en cuanto a la colecistectomía. Hace un rato, una de tus compañeras nos preguntó a la doctora que cómo se llama la incisión. Pues obviamente ya la incisión subcostal ya no está tan frecuentemente usada porque las cirugías se reservan al mínimamente invasivo. Importante en cuanto a qué vamos a hacer con estos pacientes. La colecistectomía laparoscópica, igual, como dijimos hace un rato, está reservada a todas las colelitiasis o con la presencia de cálculos en la vía biliar, en la vesícula. Y que se puede ver el video, ¿no? Se puede ver la imagen. Sí, doctor. Puertos pequeños. Los puertos se colocan principalmente, inicialmente, en el ombligo. ¿Ustedes han visto alguna cirugía laparoscópica? no, ¿No? no, doctor. Ok, bueno, le voy a explicar a grosso modo. La cirugía laparoscópica es una cirugía mínimamente invasiva. ¿En qué consiste? En introducir una cámara en el ombligo y de allí instaurar o introducir CO2. CO2 para tener un espacio entre la pared y las vísceras y los órganos. Ese espacio es lo que nos va a dar la capacidad de trabajar, tener un espacio para poder disecar las estructuras. Pero también hay que tener en cuenta que hay que reservar, hay que tener mucho cuidado con la presión que uno ejerce sobre la cavidad abdominal. Ustedes ya vieron obstetricia, ustedes recuerdan que el feto en el tercer trimestre es importante. Es más, le dicen que tiene que acostarse en decúbito lateral izquierdo, ¿verdad?
Y eso es más que todo porque hay un aumento de la presión sobre el retorno venoso y produce efectos hemodinámicos. Es muy similar. Si aumentamos mucho la presión o introducimos mucho CO2, gas, dentro de la cavidad, va a haber trastornos hemodinámicos como la hipotensión y la bradicardia. Quiere decir que a pesar de verse como solamente hacer un espacio, hay que monitorizar también la presión y la velocidad que uno introduce ese gas y hay que tener límites conocidos en cuanto a eso. Vamos a ver una cirugía, vamos a ver un par de videos. Y en el último, vamos a ver tres videos. El primero es un paciente, es una paciente, en sí es una doctora, no les puedo decir el nombre, pero que hicimos una colecistectomía porque había tenido cuadros de colelitiasis sintomática. Se hizo en forma electiva, se hizo laparoscópica y vamos a verlo. Pero lo importante es que en la laparoscopia nos dimos cuenta de esto. Es un hallazgo incidental, el beneficio de la laparoscopia porque uno puede evaluar toda la cavidad abdominal. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace primero, introduce, ahora vamos a ver cómo se introducen los puertos. Estos que ustedes ven ahí son adherencias. ¿Lo pueden ver? Son adherencias por cuadros de dolor previo. Esas adherencias se van liberando. Pueden preguntar mientras tanto, ¿eh? Eso es un cauterio. El gancho que ustedes ven ahí es un instrumento, es un electrocauterio, por eso es que obviamente hay humo. Y se va buscando las estructuras. Vamos a disecar el conducto cístico y tenemos que diferenciarlo, la arteria, el conducto y obviamente colocarle unas grapas para, para separarlo de las otras estructuras. Esta parte que ven acá es la vía biliar. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes vieron una vesícula verde? Creo que fue en el néter, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Sí, doctor. Que- Porque usualmente no se ve verde, pero uno empieza a estudiar anatomía y ve todas las estructuras de la vía biliar y la vesícula. No entiendo por qué se la ponen verde, pero en un rato lo vamos a ver. Al inicio de la charla sobre el cuidado que tenemos que tener y uno tiene mucho cuidado con todas ellas, tenerlas en cuenta y tener una disección, obviamente, segura, buscando las estructuras que uno puede controlar. Hay ciertos factores anatómicos de seguridad. Entonces, si vemos aquí, este es el conducto cístico. Aquí debe estar la arteria. Este es el borde. Vamos a ver, vamos disecando poco a poco. Este es el peritoneo, por eso que se va separando. Doctor, una pregunta. ¿Todo eso que es amarillo es grasa? Dígame, así es. Pues te tengo que decir que es una persona delgada, ¿no? Sí, todo eso es grasa. Si ven, esto nos sirve, el otro puerto superior, la pinza, nos sirve para traccionar. Esta es una cirugía de bastante tracción. Igual, esta cirugía se puede hacer asistida por robot, es el mismo sistema y el mismo procedimiento. Doctor, ¿y es normal perforar el conducto? Sí, o sea, Ahora, el calor puede tener una lesión térmica. Entonces, este es el conducto cístico y aquí está la arteria. Entonces, usted algún día va a escuchar lo que se llama el triángulo de Calot, que está formado, este es el triángulo, y que incluye la arteria y el ganglio que está aquí. Este es un triángulo, si lo ven aquí, recuerda el concepto del triángulo de Calot, ¿no? Sí, era el reborde
inferior del lóbulo derecho del hígado, la arteria cística y el conducto cístico. Aquí está. Y a eso se le llama visión crítica, porque podemos diferenciar las estructuras. Ahí sabemos que este es el conducto cístico, la arteria cística que está aquí, el borde del hígado y obviamente la vía biliar está acá. ¿Qué quiere decir? Que entre estas estructuras no hay ninguna estructura más, entonces podemos resecarla con seguridad. Esto es un proceso, esta es una vesícula que no tiene un proceso inflamatorio importante. Entonces, identificamos las estructuras, Daniel. Y de esa forma aislamos la vesícula en cuanto a sus dos estructuras que la unen al resto del cuerpo, por así decirlo, que son la arteria y el conducto cístico. Después de aislada, la podemos transectar o cortar y ya podemos retirar la vesícula despegándola o disecándola de su lecho. En sí, el lecho es el hígado. Dependiendo de eso que tenía en el hígado, que dijeron que se lo encontraron al que... Que uno laparoscópicamente puede hacer. Uno puede ver ahí todo, puede ver los ovarios, puede ver la pelvis. Con la laparoscopía tiene la ventaja esa. Ahí podemos retirar la vesícula. Y se extrae por el ombligo. Ahí, adelante un poco para que lo vean. Todo claro, se comprendió, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a poner otro video. En este caso sí, es una paciente con una colecistitis aguda. Entonces, obviamente el concepto cambia, es un proceso inflamatorio instaurado que por, por el hecho de tener un proceso inflamatorio va a tener adherencias, va a ser mucho más complejo técnicamente, pero bueno, ahí vemos. Esa es la introducción de los puertos, como es vesícula, tenía muchas adherencias al eso. Ahí vamos a introducir los otros puertos bajo visión directa, se colocan los puertos, esa es la forma de introducirlo, uno va viéndolo bajo visión directa, pues si se dan cuenta que es traumático, como que eso está magnificado. Ese puerto que usted ve ahí introduciéndose mide 5 milímetros. Obviamente usted lo ve mucho más grande porque está magnificado en cuanto a la cámara, pero ese mide 5 milímetros. Introducimos dos puertos y uno en el epigastro, dos en el hipocondrio derecho y uno en el subsifoide. Perfecto, consulta. En Dígame, ese caso, o sea, ¿cómo sale la vesícula por el tronco? O sea, siento que está como sale así, por el ombligo. pero no Uno, habría como problemas si tuviera líquido. sí, tiene lito. Mire, usted puede ver ahí, este es el proceso